La remisión de pecados versus la expiación. La remisión de pecados versus la expiación. La remisión de pecados, el perdón de pecados solo puede venir a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el sacrificio perfecto que se entregó en aquella cruz por cada uno de nosotros. Él fue el que llevó nuestros pecados, nuestras maldiciones, nuestras pobrezas, nuestra enfermedad. Fue Cristo que se entregó por cada uno de nosotros. Venga conmigo, vamos a estar reflexionando en una de las cartas poderosísimas como es la carta de los Hebreos, que describe la deidad de nuestro Señor Jesucristo como Dios, como Hijo, como Señor, y describe sus funciones como sumo sacerdote, intercesor por cada uno de nosotros, el abogado de nuestras almas. Vamos a estar reflexionando en Hebreos en el capítulo 9, versículo 11 en adelante. Dice la palabra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos a leer los otros dos versículos. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, quien limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos a reflexionar en este día, que es un día bien importante, es un día bien solemne. Este día, terminando el día 9 y comenzando el día 10, se está celebrando la fiesta del día de la expiación, o conocida como la fiesta de Yom Kippur. El pueblo en ese tiempo, Israel, la celebraba en el séptimo mes de su calendario hebreo, el mes Tisri. Celebraban la fiesta de Yom Kippur en el día 10, y ese era el día más solemne, era el día más importante de todo el año. Era el día donde el pueblo se tenía que reconciliar con Dios. Era un día de arrepentimiento, era un día de afligir la carne. El pueblo ayunaba y pedía el perdón por sus pecados, pero se hacían un sacrificio. Déjame hablarte un poquito de lo que fue la expiación en el Antiguo Testamento y cuál fue la remisión en el Nuevo Testamento. La expiación solamente duraba un periodo de un año y se hacían un sacrificio de animal. Dice la palabra del Señor allí mismo, usted lo puede leer, todo está en el libro de Levíticos, en el capítulo 16, talotatos, cómo el sacerdote se preparaba. En este caso está hablando de Aarón, cómo el sacerdote tenía que lavarse su cuerpo, bañarse, purificarse, santificarse, consagrarse, vestirse con las mejores vestiduras sacerdotales, vestiduras de lino, y aún su ropa interior, sus calzoncillos tenían que estar hechos de lino, tenían que ser las mejores vestiduras para poder entrar al lugar santísimo. Cuando hablamos del lugar santísimo, ya sabemos que en el tabernáculo está dividido en tres secciones. Está el lugar de los atrios y está el lugar santo, donde está el candelabro, está la mesa del pan de la proposición, y sabemos que está el otro lugar que se llama el lugar santísimo. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo existía lo que era el velo, y nadie podía entrar a ese lugar, excepto el único que podía entrar era el sumo sacerdote, y solo podía entrar una vez al año, y este era el día de la gran expiación, o el día de Yom Kippur, como se conoce, donde el sacerdote tenía que entrar para presentar el sacrificio y rociar con sangre el propiciatorio. Déjame explicarte cómo era esto. Dice que cuando se llegaba ese gran día, el sacerdote tenía que traer un becerro, tenía que traerlo de su propia casa y poderlo sacrificar, poder hacer
tenía que hacer en holocausto también un carnero para su purificación, para su santificación, él mismo como persona. Pero para la purificación del pueblo tenía que escoger de la congregación a 2 machos cabrillos, y le traían 2 machos cabrillos a las puertas del tabernáculo, y él ahí hacía algo. Tenía que echar la suerte entre esos 2 machos cabrillos, porque uno de esos machos cabrillos iba a ser sacado del campamento y el otro macho cabrillo iba a ser sacrificado para Jehová. Y dice que quien cayere la suerte en ese macho cabrillo, ese era el que iba a pagar el precio de ser sacrificado para el Señor. Y déjame decirte que dice que el otro que quedaba vivo, que era el chivo expiatorio, como se conoce, era dedicado a Azazel. Y Azazel en la Biblia es un nombre bien raro, que muchos eruditos no le dan un significado, pero que representa el maligno, que representa la maldición. Muchos dicen que este animal tenía que ser sacado al desierto para que muriera, simbolizando el pecado del pueblo. El sacerdote tenía que poner sus manos después que hacía el sacrificio sobre este animal, sobre este macho cabrillo, y lo sacaban, lo tenían que ir a dejar al desierto para que este animal muriera. Y Jesucristo habla un poquito acerca de esto, y muchos dan la razón, porque Lucas capítulo 11 versículo 24, la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, busca lugares secos, busca desiertos, busca lugares áridos para donde habitar. Se supone que los demonios y los espíritus habiten en lugares de desiertos, en lugares muertos, en lugares donde no hay cuerpo. Ese es el castigo para los espíritus. Y muchos eruditos llegan a la misma conclusión, que esa maldición, que todos esos pecados, el adulterio, la mentira, la fornicación, la rebelión, todos los pecados de hechicería, toda la maldad, todos los pecados de murmura del pueblo de Israel tenía que pasar a ese animal. ¿Te imaginas tú el poder que existe en la transferencia cuando se imponen las manos? Aquí se está viendo esto, como el sacerdote, después que ministraba delante de Dios, tenía que venir y poner las manos sobre ese animal y mandarlo al desierto, que cargaba toda esa maldición de pecado para que ese animal muriera allá en el desierto. Pero el animal que era sacrificado al Señor tomaba la sangre, y dice que tenía que entrar al lugar santísimo. Tenía que él rociar la sangre sobre el propiciatorio. Sabemos que el propiciatorio es la tapa del arca, es donde está el arca. Dentro están las leyes, está la vara de Aarón, están los serafines sirviéndose a uno, pero hay una tapa, y esa tapa era el lugar del propiciatorio, y tenía que entrar el sacerdote con incensario a ese lugar santísimo y con la sangre de estos animales, y tenía que rociar aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que Dios había prometido estar en ese lugar, que la nube de Dios iba a estar en ese lugar. Pero si no podía entrar cualquier persona, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Si entraba otra persona, la presencia de Dios mismo lo mataba en ese lugar. Y ese día el pueblo celebraba porque Dios había perdonado sus pecados. Cuando el sacerdote salía, tenía que lavarse nuevamente, tenía que purificarse nuevamente, y el pueblo celebraba y daba gracias a Dios porque Dios había perdonado los pecados de la nación. Al igual, toda cosa que se hacía para hacer todo este ritual, todo este sacrificio, tenía que ser cumplido a los más mínimos detalles, a tal punto que la persona que era designada para sacar aquel macho cabrillo y llevarlo al desierto, también esta persona, para que volviera a entrar nuevamente al campamento, tenía que lavar su cuerpo, tenía que purificar, tenía que lavar su ropa para volver a ingresar nuevamente al campamento. Todos los detalles se tenían que cumplir bien exactamente. Al igual, las personas que estaban sacrificando los animalitos, cuando quemaban la grosura y todo eso y la carne, tenían que después venirse y lavarse y purificarse. Todos los detalles se tenían que cumplir como Dios había ordenado. Así es que
Ese era el gran día de la expiación, y esto se hacía año con año, de la fiesta de Yom Kippur en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Pacto nosotros sabemos que ya no estamos celebrando esos sacrificios de animales. Nuestros pecados no van sobre la sangre de un animal, no van sobre la sangre de un macho cabrío. No, ya Cristo Jesús vino por cada uno de nosotros, se entregó como sacrificio perfecto, como una ofrenda perfecta, una vez y para siempre, y nos dio remisión de pecado, nos dio redención de pecado. La expiación solamente cubría el pecado del pueblo durante un año, lo cubría, pero no lo salvaba. Pero a través de Cristo Jesús, por eso acabamos de leer este pasaje en la carta de los Hebreos, donde dice: y no por la sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, habiendo obtenido eterna salvación para cada uno de sus hijos. Cristo Jesús es el gran sumo sacerdote perfecto que entró al lugar santísimo. Cristo Jesús, Él mismo se puso como el macho cabrillo, como el sacrificio perfecto para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. ¿Cómo no reconocer el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros? Nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios cada día, porque uno de los milagros más grandes que ha pasado en nuestra vida es el milagro de salvación. Es el milagro en que Dios nos ha perdonado. Reflexionemos en ese día, en el día en que nosotros le dimos la vida a Cristo, en el día en que nosotros nos sentimos arrepentidos de nuestros pecados. Nosotros los seres humanos tenemos por costumbres muchas veces, o por cultura, tener todo tipo de celebración. Celebramos el día de nuestros cumpleaños, celebramos el día en que nacimos, celebramos fiestas especiales, celebramos años nuevos, celebramos fiestas de todo tipo muchas veces. ¿Por qué no celebrar la fiesta de Yom Kippur? ¿Y por qué no recordarnos el día que le dimos la vida a Jesucristo? Ese día que nos arrepentimos, ese día que estábamos llorando, ese día que estábamos quebrados en nuestro corazón y que le decíamos: Señor, perdona mis pecados. Ese día fue tu día que Jesús vino a tu vida. Ese día que tú le abriste tu vida a Jesús y le dijiste: Señor, yo no puedo más con mis pecados. Y Jesús mismo vino a tu vida, te salvó, te purificó, te restauró. Y mira tú dónde estás hoy. Mira el tipo de persona que tú eres hoy. ¿Por qué? Porque Cristo te perdonó. Cristo nos ha dado una nueva oportunidad. Cristo nos ha redimido de nuestros pecados. Cristo nos ha limpiado, Cristo nos ha purificado. La sangre de Jesucristo es la que pagó el precio por cada uno de nosotros. Él es nuestro redentor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro auxiliador. Cristo Jesús es nuestro Señor. Tal vez nosotros no vamos allá a estar matando el macho cabrillo para que se nos perdonen los pecados, porque no hay necesidad de eso. Ya está el Cordero perfecto, la sangre de Cristo perfecta, que nos ha limpiado y nos ha purificado de nuestros pecados. Por eso aquí dice al final: cuando más la sangre de Jesucristo, estamos en el versículo 9 y 14, cuando más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora que nosotros ya hemos sido salvos, ya hemos sido perdonados, Dios nos ha limpiado, nos ha purificado para que nosotros le sirvamos con nuestra vida, para que nosotros le sirvamos con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, como hijos redimidos por Él, como hijos redimidos por su gracia. Así es que te invito a reflexionar en este mensaje, en este día donde se está celebrando la fiesta de Yom Kippur, a que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que nosotros tengamos revelación
que el día en que Cristo entró en nuestra vida, el día en que nosotros nos arrepentimos, reflexionemos en esto. Ya no estamos en el tiempo antiguo haciendo todos estos rituales, pero ahora lo único que necesitamos hacer es arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, ponernos a cuentas con el Señor, arrodillarnos y decirle: Dios, perdóname por todos mis pecados, reconocerlo. Muchas veces no necesitamos de que segundas o terceras personas vengan a influenciarte o hablarte para que te arrepientas. Es que tiene que ser de nuestro corazón mismo, tiene que venir de nuestro interior, aquella incomodidad, aquella angustia muchas veces que nos hace sentirnos mal a nosotros mismos, y solamente podemos venir en nuestro secreto con Dios y hablar con Él y decirle: Señor, perdóname, soy un pecador, cámbiame, hazme un hombre nuevo y dame las fuerzas, Padre, para no volver a seguir pecando. Así es que donde quiera que estás, te bendigo y nos vemos muy pronto en nuestra próxima reflexión de Tiempo en Sion. Bendiciones.